generalmente con un recuento de plaquetas menor de 100.000. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia entre 2 y 10 casos por 100.000 adultos por año, una prevalencia entre 9 a 20 por 100.000 adultos. En cuanto a la distribución por sexo, es mucho más frecuente en mujeres, sin embargo, por encima de los 60 años, la distribución es igual. Para hablar un poco de la fisiopatología, eh, sabemos que la trombocitopenia inmune primaria se explica tanto por dos fenómenos, tanto una destrucción aumentada como una producción disminuida. Como podemos ver en la imagen, los anticuerpos, los autoantígenos, perdón, plaquetarios son reconocidos y procesados y presentados de manera normal por las células dendríticas. Luego las células T auxiliares CD4 se van a activar hacia un perfil más proinflamatorio y produce una diferenciación directa de las células B en células plasmáticas, que son las encargadas de secretar los anticuerpos. Los anticuerpos que encontramos pues, en esta patología no solo van a mediar la fagocitosis plaquetaria por parte de los macrófagos a través de los receptores FC, sino que también van a inducir la eliminación plaquetaria, como podemos ver aquí pues, en el centro de la imagen, a través pues, de los hepatocitos. Y además los linfocitos T citotóxicos, CD8, también van a alisar directamente las plaquetas, produciendo así pues una disminución en el conteo adicional, y también los anticuerpos van a interferir con la maduración de los megacariocitos y la apoptosis, lo que lleva pues una disminución de la producción. En cuanto a los síntomas, entonces encontramos que la mayoría de los pacientes van a estar asintomáticos o van a tener un sangrado mucocutáneo leve. Entre el 5 y el 6% va a presentar un sangrado severo. La calidad de vida, muchos pacientes se van a quejar que se encuentra alterada, principalmente explicado por fatiga. Sin embargo, muchos estudios lograron mostrar que los pacientes tenían un aumento ligero del riesgo de trombosis, y en cuanto a la mortalidad, los pacientes también tienen entre 1.3 a 2.2 veces mayor de riesgo de mortalidad, secundario no solo a sangrados, sino pues a procesos infecciosos por el uso de los medicamentos y eventos cardiovasculares. En cuanto al diagnóstico, es un diagnóstico netamente de exclusión. No hay ninguna prueba gold estándar actualmente pues, que se recomiende para realizar su diagnóstico. Siempre se deben descartar entonces patologías como son, pues empezando desde la pseudotrombocitopenia hasta procesos infecciosos como por el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus, Helicobacter pylori, uso de ciertos fármacos potenciales causantes de trombocitopenia como son heparina, quinina, ciertos antibióticos, AINES, algunas vacunas, enfermedades de tejido conectivo, principalmente el lupus, la artritis reumatoide y el SAF, desórdenes linfoproliferativos, síndrome de Evans, malignidad, anemia plástica, microangiopatía trombótica, coagulación intravascular diseminada y trombocitopenias de presentación congénita. En cuanto al tratamiento, entonces, siempre que se instaura el tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria, tenemos como meta disminuir el riesgo de sangrado y mantener el conteo plaquetario sobre un nivel de seguridad. Y actualmente, según las guías ASH, se recomienda iniciar el tratamiento cuando el paciente tenga sangrado o un conteo plaquetario menor de 30.000. Y el tratamiento inicial recomendado es el uso pues, de esteroides como primera línea, tanto la dexametasona como la prednisona, prednisolona. Esta dexametasona se han administrado varios cursos, entre 1 y 6 cursos,
la inmunoglobulina intravenosa y también tenemos la inmunoglobulina anti-RHD. Entonces, para hablar del tratamiento es necesario tener claro ciertas definiciones. Estas nos van a explicar pues como la respuesta según el conteo plaquetario. Tenemos entonces inicialmente la respuesta sostenida, es aquella cuando el paciente va a tener un conteo plaquetario mayor de 30.000, al menos doblando el valor basal a los 6 meses. La respuesta temprana es ese conteo plaquetario, pero a la semana. La respuesta inicial es al mes. Y respuesta completa cuando el paciente tiene un conteo de plaquetas mayor de 100.000, respuesta parcial cuando el conteo está por encima de 50.000, respuesta mínima cuando está por encima de 20.000, y la tasa de respuesta general es la suma de la respuesta completa más la suma de las otras tasas de respuesta. Entonces, en cuanto a la pregunta clínica que les traigo hoy en día, es si en pacientes mayores de 18 años con trombocitopenia inmune primaria, el uso de dexametasona comparado con prednisona o prednisolona produce una mejor tasa de respuesta general y produce una recuperación de conteo plaquetario más rápido. Ese entonces es el formato de la pregunta PICO. En la P tengo a los pacientes mayores de 18 años con trombocitopenia inmune primaria. La I, que es la intervención, es dexametasona, el comparador es prednisona o prednisolona, y la O, que es el desenlace, es el tiempo en mejoría de conteo plaquetario y la tasa de respuesta general. En cuanto a la estrategia de búsqueda que realicé entonces para dar respuesta a la pregunta, inicié entonces con la búsqueda de los términos MESH. El primer término entonces a la población con el diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria. Ingresé también pues todos los sinónimos que estaban disponibles en el diccionario MESH. Continué entonces tanto con la intervención como con el comparador, que son dexametasona, prednisona y prednisolona. Y finalmente incluí para evaluar el desenlace, que es el tiempo en mejoría de conteo plaquetario y la tasa de respuesta general, incluí el término MESH conteo plaquetario y todos sus sinónimos. Este finalmente entonces fue el query de búsqueda que utilicé con los conectores booleanos OR y AND, como pueden ver pues aquí en la imagen, y finalmente encontré 54 artículos. Luego le apliqué los filtros para que me dieran pues respuesta a la pregunta, primero por el tipo de artículo y luego por el grupo etario, que eran pues los pacientes mayores de 18 años. Y encontré pues finalmente un resultado de 8 artículos. Entonces, este fue el flujograma que construí para esta estrategia de búsqueda. Empecé con 54 estudios y inicialmente los excluí por el tipo de estudio y por el tipo de población. Quedé con 8 estudios y de estos 8 los revisé y finalmente excluí porque no daban respuesta a la pregunta a 5 de ellos y quedé con 3 de estudios, ¿cierto? 2 de ellos son ensayos clínicos aleatorizados y uno de ellos fue un metaanálisis y una revisión sistemática, a los cuales no solamente pues evalué los resultados, sino que también pues les hice una evaluación de forma rigurosa a su metodología para evaluar la validez en los ensayos clínicos con la lista de chequeo CONSORT y el metaanálisis con la lista de chequeo PRISMA, ¿cierto? Entonces les traigo aquí pues a modo de recorderis la lista de chequeo CONSORT para los ensayos clínicos
se evalúa desde el título y el resumen, la introducción, los métodos, evaluar principalmente pues el diseño, los participantes, las intervenciones, los resultados, el tamaño de la muestra, la aleatorización, el mecanismo de asignación, implementación, el enmascaramiento, los métodos estadísticos y finalmente ya evaluar los resultados, la discusión y otra información. Y esta es la lista de chequeo Prisma utilizada para los metaanálisis y la revisión sistemática, donde también evalúa pues el título, el resumen, la introducción, los métodos, finaliza pues con los resultados, la discusión y ya pues la información adicional, ¿cierto? Entonces, les vengo a hablar entonces de los artículos que elegí pues para darme respuesta a la pregunta. Este es el primer artículo, traducido pues al español, efecto a largo plazo de altas dosis de dexametasona con o sin mantenimiento de dexametasona a bajas dosis en trombocitopenia inmune no tratada. Es un artículo originario de China, publicado en el 2014, un ensayo clínico aleatorizado. Lastimosamente, pues en el título, como pueden ver, no podemos observar que se clasifique pues como este tipo de artículo. En este estudio incluyeron 100 pacientes, de los cuales 61 recibieron dexametasona y estos se subdividieron en dos grupos: 30 recibieron mantenimiento entre los cursos y 31 sin mantenimiento, y 29 personas recibieron prednisona. Entonces, como pueden ver aquí, esta es la distribución pues de los esquemas que se dieron. A los del grupo de dexametasona con mantenimiento se les dio 40 miligramos cada día por 4 días cada 14 días, y entre los cursos se les administró 0.035 miligramos por kilo día, y esta es la dosis que se le administró a los pacientes sin mantenimiento, y la prednisolona se dio a una dosis de 1 miligramo kilo día y la duración más larga fue 4 semanas. Entonces, el objetivo de este estudio fue comparar la eficacia de dexametasona con o sin mantenimiento con dosis bajas de prednisolona en pacientes con trombocitopenia inmune primaria no tratada. Los criterios de inclusión fueron diagnósticos de trombocitopenia inmune no tratados, plaquetas menor de 20.000, pacientes por encima de 17 años hasta los 65, y criterios de exclusión, plaquetas menor de 30.000, o luego pues del inicio de manejo, 40 semanas pues del manejo. Estas fueron las características de los pacientes. Vemos pues que en cuanto a la distribución del sexo, pues es muy similar. Prima pues en los tres el sexo femenino. La edad promedio es de 30 años, muy similar también en todos, y el rango de plaquetas también es muy similar pues en todos. Se hizo entonces un seguimiento de por lo menos 12 meses. Se evaluó la respuesta y la toxicidad al final de cada curso de dexametasona y también al tercer, sexto, noveno y 12º mes, y evaluaron la respuesta completa y la tasa pues de respuesta general. Entonces, esta fue la tasa de respuesta general a corto plazo, en donde vemos que todas las tasas de respuesta general fueron mayores en el grupo que recibió dexametasona, como podemos ver aquí. En porcentaje, pues este número inicial, luego del primer curso, 41% con una tasa de respuesta general versus 27.6% en el grupo de prednisolona, 68.9% versus 58.6%, y en el posterior del al tercer curso una tasa de respuesta general del 77%. Y este pues no fue determinado porque recordemos que los pacientes con prednisolona solamente recibieron como máximo 28 días. Este fue entonces el segundo estudio.
también pues publicado en China en el 2016, un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico. En este, como podemos ver en el título, a diferencia del anterior, sí hacen énfasis en que se trata pues de un ensayo clínico y es algo pues de lo que se evalúa dentro de los listas de chequeo. También vemos, a diferencia del anterior, que está registrado, que es pues muy importante en los ensayos clínicos. Se incluyeron 195 pacientes a una aleatorización de 1 a 1 usando sobres precodificados, no hubo cegamiento, 97 pacientes se asignaron al grupo de dexametasona y 98 pacientes se asignaron a prednisolona. Esta fue la dosis que recibió el grupo de dexametasona, 40 miligramos al día por 4 días, y se repitió el curso a los 14 días y no había respondido. Y prednisolona 1 miligramo kilo día por 4 semanas. El objetivo fue comparar la eficacia y seguridad de dosis altas de dexametasona y prednisona convencional. Los criterios de inclusión fue diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria, plaquetas menor de 30.000 y edad mayor de 18 años. Y los criterios de exclusión, algún tratamiento previo e inmunosupresión o esteroides previos por cualquier razón. Este fue entonces el flujograma que ellos usaron para hacer pues la explicación de la elegibilidad de los pacientes. Iniciaron con 261 posibles participantes, se excluyeron 66, luego se hizo la aleatorización y también hacen énfasis en este análisis, pues en los pacientes que debieron descontinuar la intervención o también perdieron el seguimiento, que es muy importante en los ensayos clínicos aleatorizados, y ya finalmente hicieron un análisis por intención a tratar, ¿cierto? Entonces, estas son las características de la población. Vemos que no hay diferencias, entre los dos grupos muy similar. El género también predomina las mujeres, el conteo plaquetario también es muy similar entre ambos y el score de riesgo también. Evaluaron entonces la respuesta inicial, la cual se evaluó en el día 10 en el grupo de dexametasona y en el día 28 en el grupo de prednisolona, y vemos, como podemos ver aquí en la tabla, que la tasa de respuesta general fue mejor en el grupo de dexametasona, siendo 2 veces mayor respecto al grupo de prednisolona, y la respuesta completa también fue mejor en el grupo de dexametasona, siendo 2.8 veces mayor respecto al grupo de prednisolona. Y también aquí en el último ítem que evaluaron, vemos que hubo una respuesta más rápida en el grupo de dexametasona, con un intervalo entre 1 y 9 días, y en el grupo de prednisolona entre 2 y 24 días. Y todos los resultados, como podemos ver, pues son estadísticamente significativos. Ese fue el tercer estudio. Este fue publicado en Canadá, fue publicado en el 2016, es una revisión sistemática y un metaanálisis. Incluyeron 9 estudios, sin embargo, pues solamente 5 de ellos, de los cuales hacían parte 533 pacientes, compararon dexametasona versus prednisolona. Entonces solamente pues hice este análisis. A los grupos del dexametasona recibieron 40 miligramos al día por 4 días por 3 cursos, y al grupo de prednisolona se les dio 1 miligramo por kilo al día por entre 14 y 28 días con desmonte. Aunque, como les voy a mostrar más adelante, pues esto varió un poco según el estudio, lo que nos va a producir, como les voy a mostrar en los resultados, una heterogeneidad un poco alta, lo que también puede limitar un poco la interpretación pues del metaanálisis, ¿cierto? Entonces ellos hicieron la búsqueda en estas bases de datos con los términos preestablecidos
incluyeron artículos solamente en inglés entre 1970 y 2016. Ese fue el flujograma que ellos publicaron. Iniciaron con 2.582 potenciales estudios, se excluyeron inicialmente por duplicados o irrelevantes 1.219, luego revisaron los abstracts, habiéndolos revisado los excluyeron 1.057, luego revisaron el texto completamente 306 y se excluyeron pues ya cuando vieron que de pronto no especificaban la dosis o el tipo de esteroide, si eran retrospectivos, si no eran ensayos clínicos, si no eran pacientes con trombocitopenia inmune primaria, si el estudio solamente tenía menor de 20 pacientes, si no tenían pues datos originales, si de pronto era duplicado o redundante, si dieran evaluación solamente de calidad de vida, eh, si el estudio estaba basado pues en el laboratorio y si pues no estaba en el idioma inglés. Y finalmente entonces quedaron con 2 estudios, excluyeron 3 y finalmente pues escogieron los 9 que les había mencionado. Y estos 5 fueron solamente los que dieron respuesta a la pregunta que me había planteado. Vemos que, como les había dicho, son un poco heterogéneos, no solamente pues por el grupo, el número de pacientes, sino también pues por la edad. Vemos que aquí el promedio es más o menos 44 años, 42, mientras que en estos dos es un poco menor. Aquí también en la distribución del género es un poco diferente a los demás, y también vemos que el uso de la dexametasona, si bien pues la dosis sí fue similar, en los estudios pues variaron el número de ciclos que se administró. Entonces es el forest plot de la respuesta completa a los 14 días del tratamiento. Vemos que la respuesta completa a los 14 días fue 67% mayor en el grupo de dexametasona, como podemos ver aquí, con un intervalo pues que está muy cerca a la unidad. Y también, como podemos ver aquí al evaluar la heterogeneidad, pues que es algo muy importante en los metaanálisis, vemos que está con un I cuadrado del 75%, lo que puede pues limitar un poco esta interpretación. En cuanto a la respuesta completa a los 6 meses, encontramos que no hubo diferencias en la respuesta completa entre los dos grupos, como podemos ver, ya que pues ese intervalo cruza la unidad, y igualmente la heterogeneidad continúa siendo pues muy alta. Ya habiendo entonces revisado estos 3 artículos, decidí completar la revisión de los abstracts de los artículos, porque como sabemos PubMed no siempre clasifica los artículos de forma adecuada por tipo de estudio ni por población, aplicándole los filtros, y me encontré que habían estos 2 artículos que también me respondían la pregunta y que eran unos artículos más recientes, este publicado en el 2022 y este publicado en el 2024, el mes pasado. Entonces decidí también incluirlos pues en la revisión. Este artículo entonces, publicado en Pakistán, publicado en el 2022, un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, en donde incluyeron 130 pacientes aleatorizados de forma 1 a 1 por lotería. Al grupo de dexametasona se le dio 40 miligramos al día por 4 días, y prednisolona entre 0.5 y 1 miligramo kilo día por 7 días, ya que el objetivo de este estudio era evaluar la respuesta de un ciclo único de dexametasona
en dosis altas comparado con la terapia convencional. Los criterios de inclusión fue diagnóstico reciente de trombocitopenia inmune primaria en conteo plaquetario menor de 30.000, edad entre 20 y 55 años. Los criterios de exclusión fue que ya hubiera recibido tratamiento para la patología, diabetes, disfunción hepatorrenal, infecciones, embarazo y enfermedades autoinmunes. Estas fueron las características de los pacientes. En el grupo A, que fueron los pacientes pues de la dexametasona, vemos que predomina un poco más el sexo masculino, y en la edad vemos pues que sí es un poco más similar en cuanto a los pacientes que estaban ubicados entre los 20 y los 40 años. Aquí podemos ver entonces en la figura 1 el conteo plaquetario medio tanto a la presentación y luego de la primera semana. Podemos ver que el conteo plaquetario es mayor en el grupo A, que son los que recibieron pues la dexametasona, y en la figura 2 vemos la comparación entre la respuesta en ambos grupos y vemos que el grupo A tiene mayor respuesta, aproximadamente en un 83% versus un 33% en el grupo B, ¿cierto? Y con una P estadísticamente pues significativa, corroborándonos esto que la dexametasona muestra mayor respuesta significativa al comparar con prednisolona. Y este fue el último estudio que revisé, el cual también es un ensayo clínico aleatorizado, publicado en el 2024, proviene pues de Italia. Evaluaron 113 pacientes, 54 pacientes se les administró dexametasona y 59 pacientes se les administró prednisolona. A los de la dexametasona pues se les dio 40 miligramos por 4 días por 3 cursos, y prednisolona se les administró 1 miligramo por kilo al día por 28 días con desmonte progresivo. El objetivo era evaluar el papel de la intensificación de la terapia con dexametasona en pacientes adultos con trombocitopenia inmune primaria de reciente diagnóstico y no tratados previamente. Los criterios de inclusión: un diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria, plaquetas menor de 20.000 y un score de sangrado mayor de 8, y la edad entre 18 años y 80 años. Estos fueron los criterios de exclusión. Vemos pues que fueron un poco más juiciosos que los estudios anteriores. Excluyeron malignidad, uso de esteroides por más de 5 días, un tratamiento concomitante con drogas anticoagulantes o antiplaquetarias, desórdenes psiquiátricos, que no se haya pues diagnosticado enfermedad autoinmune, mujeres en embarazo pues o en lactancia, enfermedades cardiovasculares que requieran tratamiento, hipertensión y diabetes pues no controlada, enfermedad hepatorrenal, infecciones, enfermedad hepática crónica, enfermedades virales pues documentadas, toma pues de ciertos medicamentos en la semana previa pues al inicio del régimen, un score de desangrado de 15 o más y una úlcera gástrica activa, ¿cierto? Aquí entonces podemos ver las características de los pacientes. Como podemos ver entonces fueron unas características muy similares en ambos grupos, tanto pues con la distribución por el sexo, en cuanto a la edad y en cuanto al conteo plaquetario y al score de desangrado, ¿cierto? Este fue entonces el algoritmo que se usó para definir qué pacientes iban a continuar el seguimiento. En el brazo A, que fueron los pacientes que recibieron prednisolona, evaluaron al día 42 la respuesta. En caso de que no hubiera respuesta, se pasaba al brazo B. En caso de que hubiera respuesta,
se evaluaba luego al día 180 y se hacía seguimiento, ¿cierto? Y a diferencia en los pacientes que recibieron dexametasona, evaluaron la respuesta inicial al día 46. Si había respuesta, evaluaban también al día 180 de la última respuesta y seguían un seguimiento. Y esos fueron los resultados en donde evaluaron la respuesta inicial, como les acaba de mencionar, en el grupo de dexametasona al día 46, en el grupo de prednisolona al día 42, y vemos que hay una respuesta mucho mayor en el grupo del brazo B, pues que fueron los pacientes de dexametasona, con una respuesta inicial del 93.8% versus 78.5% en el brazo A y con un valor de P pues estadísticamente significativo. Luego evaluaron la respuesta final que fue en el día 180, en donde vemos que no hubo pues diferencias de forma estadísticamente significativa, y finalmente a los 12 meses evaluaron la respuesta persistente y encontramos que fue mejor en los pacientes del brazo A con 80.65% versus 55.56%, comparado pues en el grupo B, ¿cierto? Entonces, esto nos quiere decir que la dexametasona permite respuestas iniciales más efectivas, pero menos duraderas que la prednisolona. Entonces, ya como conclusiones, concluyo pues que fue poca la población en los estudios y algunos de ellos pues de mala calidad metodológica. Sin embargo, contamos pues con otros estudios que sí pues siguieron las recomendaciones pues de la lista de chequeo. En general, en todos los estudios, las tasas de respuesta iniciales fueron mejor con dexametasona. Se observó también una respuesta más rápida con dexametasona. Sin embargo, las respuestas son menos duraderas con dexametasona, y lo ideal pues sería tener también un estudio en población latinoamericana, incluyendo pues población colombiana, para que así cumplamos con el criterio de validez externa. Y ya eso era lo que les tenía para hoy, y pues darle las gracias al doctor Hernán, pues que fue el que me apoyó pues y me asesoró en esta revisión. Gracias, Mariana, por tu presentación. Trajiste un tema súper interesante porque nosotros, aunque parece un tema de hematología, somos nosotros los internistas los que típicamente hacemos el diagnóstico y tenemos que definir el tratamiento de los pacientes con trombocitopenia inmune primaria. Y aunque, como lo mencionaste, está aparentemente muy clara la recomendación del tratamiento inicial con esteroides, que típicamente usamos dexametasona, pues es importante preguntarnos de dónde sale la recomendación, y a veces nos llevamos sorpresas de que las guías recomiendan conductas que no tienen a veces el sustento que quisiéramos, ¿cierto? A veces las recomendaciones parten de estudios de regular calidad metodológica o de estudios con resultados a veces contradictorios, ¿cierto? Me parece muy interesante el ejercicio que hiciste y también felicito a tu asesor porque nos mostraste el paso a paso de la búsqueda de esa pregunta pico, y no solo presentaste el estudio, sino que hiciste un análisis crítico de esos estudios y lo que hiciste al final, ¿cierto? Dijiste, bueno, de pronto se me escaparon algunas cosas en la búsqueda inicial, entonces te fuiste por otro lado y encontraste estos dos últimos estudios. Yo tengo una pregunta para ti inicialmente, ya luego Hernán nos podrá ayudar. Me llama la atención, digamos que el estudio, si quieres te regresas un poquito, porfa. Regrésate como, cuando nos mostraste los dos últimos estudios, regrésate al estudio al siguiente. Ese, listo. Este estudio, pues,
mira que la revista donde lo publican es una revista que probablemente nunca hemos escuchado en nuestras vidas, ¿cierto? Y Claro. tú dices que es un estudio de dónde es que es, de Pakistán, yo no sé dónde, ¿sí o qué? Sí, de Pakistán, profe. Eso. Entonces, pues es un estudio rarito, ¿cierto? Sí. Pero síguelo, sigue la siguiente diapositiva. Más hombres que mujeres, llamativo, porque esta enfermedad típicamente afecta más mujeres que hombres, pero ajá, Ajá. síguelo. Ahí, listo. Entonces, en esa gráfica tú nos dices que, es decir, lo que estamos hablando en la figura 2 me refiero, Sí. es qué tipo de respuesta, Mariana. Respuesta inicial, respuesta parcial, respuesta completa, porque dice response versus no response. ¿A qué nos referimos ahí específicamente? Profe, en este estudio solamente evaluaron una respuesta y fue a la semana, o sea, el tipo de respuesta en este estudio es respuesta inicial. Inicial, exacto. Entonces tenemos que tomar con mucho cuidado este desenlace, ¿cierto? Porque si uno dice que en el grupo de dexametasona el 83% respondió y en el grupo de prednisolona el 33%, no, nos los venden así, decimos compramos la dexametasona, ¿cierto? Pero entonces, claramente, en la mayoría de los ensayos que nos mostraste, la respuesta inicial siempre es mejor con DEXA, pero eso no es lo que pretendemos con nuestros pacientes con trombocitopenia inmune. Pretendemos que a largo plazo se puedan sostener más o menos en un recuento, idealmente por encima de 50.000, pero al menos por encima de 30.000 plaquetas. O sea que este estudio no te lo compro. Y lo otro es que, mira que no nos da, ya Hernán ahí nos podrá ayudar, eh, o sea, nos dan un porcentaje, pero no nos dan una medida, ¿cómo se llama eso, Hernán? Como una medida de riesgo, me refiero. HR o R no nos entregan nada de eso, ¿cierto? Como si nos mostraste, por ejemplo, en el estudio, creo que el de Lancet, donde siempre nos mostrabas ORs o HRs y uno ahí queda como con, ¿cierto? Porque la P, entonces volvemos a la cosa de la P, insisto, ya Hernán nos podrá ampliar un poquito más este concepto, pero decir P menor de 0.05 estadísticamente significativo y todo el mundo queda feliz, pero entonces cuando uno mira el intervalo de confianza, muchas veces se encuentra sorpresas con esos intervalos de confianza, ¿cierto? Sí, Y señor. quiero que nos muestres el último estudio que yo tenía esperanzas con ese último estudio, no lo conozco, realmente no lo conozco, tú dices que está recién publicadito, o sea, no lo he leído realmente, y uno dice, bueno, si lo publican en Blood, está, seguramente es un estudio bien hecho, ¿cierto? Pero entonces, sigue porfa, la siguiente. Aquí nos muestras pues yo te pregunto algo, esto que nos pones de dexametasona 40 miligramos por 4 días, ¿siempre les hacían los 3 ciclos cada 14 días o dependiendo de cómo les iban, le aplicaban o no un siguiente ciclo a los 14 días? ¿Me aclaras eso, No, porfa, que no? sí, profe, en este estudio siempre se administraron los 3 ciclos y se hizo la evaluación inicial de la respuesta inicial, fue al día 46. Entonces, a todos los pacientes se les administraron 3 ciclos. Perfecto, señora, sigue. Listo, entonces volvemos a lo mismo, ¿cierto? Entonces, te repito, tenía como muchas expectativas cuando nos dijiste, ay, este estudio recién publicado en Blue, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo mismo, nos muestras una tasa de respuesta inicial muy buena con dexametasona, que es lo que usualmente vemos, pero queda uno con el sinsabor de lo que pasa en la respuesta final, que mira que es como si la curva se igualara en el tiempo con esteroide oral versus la dexametasona, ¿cierto? Así, señora. Pero sigo con lo mismo, me dan valores de P, pero no me dan esas medidas para yo poder observar bien el intervalo de confianza. Entonces, no sé si Hernán nos puede ayudar ahí como por qué en estos estudios, digamos que el de Pakistán no, porque ajá, es Pakistán y así, pero este, por ejemplo, Hernán, ¿por qué no nos trae esos valores de OR, HR, que sería acá, pues porque estamos evaluando un riesgo en el tiempo de recaída o de respuesta o lo que sea? No nos los da Hernán. ¿Qué piensas? Hola,
Lo que pasa es que estás combinando dos cosas distintas. Estás combinando pruebas de hipótesis y en esas las puedes evaluar con intervalos de confianza y las puedes evaluar con estadísticos P, ¿cierto? Y lo otro que estás hablando al otro lado son pruebas de asociación. Lo que pasa es que muchas veces, pues que es el R y el OR, cuando estamos hablando de elementos relativos. Cuando estamos hablando de HR, estamos hablando de una cosa que ellos podrían tener ahí, pero me imagino que por cierto, bajita población no le da el número muestral, y es que acuérdate que la HR lo que es una medida de asociación, pero que además tiene un elemento que es el tiempo persona. Entonces, ¿cuánto tiempo aporta cada persona para lograr tal desenlace? Como en este desenlace lo que ellos quieren, como en esto lo que ellos quieren decir es, ¿encontramos diferencia o no encontramos diferencia? Entonces van a usar pruebas de hipótesis. Las podrían mostrar las dos, podrían mostrar el AP Porque y mira que en además los el intervalo estudios de confianza. iniciales sí nos mostraban. Los estudios que mostró Porque, Mariana al porque, principio. porque no solamente hacían las pruebas de hipótesis, sino que también estaban mirando asociación con otras cosas, acuérdate, con caída, porque tú puedes volver el desenlace en encuentro diferencia o no encuentro diferencia. O Ajá. ahora lo que ella está diciendo es cuánto es la asociación de disminuir plaquetas, cuánto es la asociación de no sangrar, o cuánto es la protección de sangrar. Cuando lo pones en términos de factor protector, factor de riesgo, estás hablando de medidas de asociación. Cuando estás proponiendo solamente hay o no hay diferencia, estás hablando de pruebas de hipótesis. Entonces, por eso, a pesar de que el desenlace pueda ser el mismo, muy parecido, depende tú cómo lo plantees, usas unas cosas o usas otras. Ok. Ok. Bueno, y digamos que Mariana, después de haber hecho esta revisión, ¿cierto? Ya tú nos mostraste tus conclusiones. Sí, señora. No sé si tuviste la oportunidad de pronto, yo sé que no era la pregunta clínica, Ajá. no, pero no sé si tuviste la oportunidad, porque te pusiste, por supuesto, a leer de trombocitopenia inmune primaria y tratamiento, de que nos puedas contar, entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes que si bien logran una respuesta inicial muy buena, no la logran sostener en el tiempo? ¿Qué hacemos? Pues posterior a recibir ya los Eh, ciclos de Eso, dexametasona. le pusiste el ciclo. Yo creo que todos estamos de acuerdo aquí, probablemente, que si diagnosticamos una trombocitopenia inmune primaria, el manejo inicial que le vamos a poner es dexametasona, ¿cierto? Sí. Ok, listo, le pusiste el ciclo de dexametasona y en el seguimiento te diste cuenta que el paciente recayó, pues el conteo plaquetario bajó y que sabes que eso probablemente le vaya a pasar a muchos pacientes, no a todos, porque mira que hay respuesta final, en este estudio que estás ahí en la diapositiva, respuesta final que era día 180, más o menos la mitad de los pacientes, 58% en el grupo de dexametasona, tenían el criterio de que habían alcanzado la respuesta, ¿cierto? Ajá. O sea que más o menos la mitad van a tener una caída del recuento plaquetario. ¿Qué haríamos ahí? Profe, cuando obtenemos pues una recaída, pues o que no se consigue la respuesta que deseábamos, se puede considerar el uso de los análogos de trombopoyetina, pues principalmente el trombopag que viene pues en presentación oral, o también si ya ha pasado un tiempo considerable del curso de los esteroides, se puede volver a considerar administrar nuevamente el régimen pues tanto de dexametasona, pues que es el ideal pues en este caso. Ok, Mariana Aguirre tiene la mano levantada. Ahí te estás aprovechando de mi pupila. No, yo le estoy diciendo esa pregunta la pregunta, es no, yo le sucia. dije que la pregunta era otra pregunta. Yo lo tengo claro, Aguirre, yo lo tengo claro, sino que quiero saber hasta dónde estudió tu pupila. Bueno, ¿qué No, más estudió? estudió hasta los análogos y se fue de largo. Pero yo le voy a dar la respuesta porque yo también me senté ahí y lo que hacemos es, lo que hacemos todos, por la gran mayoría, yo lo hago, es chambonear. Porque lo que hacemos es coger pedazos de estudios y armarlos. Hacia allá
daba tu respuesta, ¿sí o qué? Ajá. O sea, lo que normalmente todos hacemos es, sabemos que no lo podemos dejar con plaquetas bajitas durante el tiempo, porque más tiempo de conteos plaquetarios por debajo de 30 son riesgo de sangrado, entonces estamos muy preocupados por el conteo plaquetario y como lo necesitamos para allá, arrancamos con dexametasona. Pero es altamente probable que vamos a fallar a largo plazo, y aunque nadie nos ha dicho que montemos un esquema secundario con esteroides tipo prednisona, yo lo hago, los rematos lo hacen y no hay un gran soporte y terminamos, por llamarlo así, consolidando con esteroides tipo prednisona, que tienen dos ventajas. La primera es la posología, que es oral, que nos permite sacar el paciente con conteos plaquetarios seguros y con vía oral. Y dos, con un medicamento que ya sabemos que funciona en el tiempo, o que más bien creemos que haciendo ese esquema funciona en el tiempo, porque como vemos, no tenemos ese esquema híbrido tan claro en la literatura que nos demuestre que lo hacemos bien. Allá iba allá Gracias, querías Aguirre. llevarla, ¿cierto? Porque también quiero que les quede claro a todos. La doctora Aida tiene la mano levantada. Pero yo creo que alguien más podríamos seguir con la que sigue. O si soy yo. Yo solo veo a Aguirre y a la doctora Aida. No veo a nadie más, doctora. Ok. Bueno, Mariana, muy bien. A mí me hubiera gustado en la parte inicial que nos, en aras pues de los residentes menores, ya que pasaste por hematología, que nos hubieras contado un poco más sobre la historia natural, cuántos responden, cuántas son las recaídas. Me hubiera gustado que quedara claro que estamos hablando de PTI reciente, no de PTI refractaria o recaídas. Las ventajas, por qué usar dexametasona y no prednisolona o viceversa o como sea. Y en la revisión de los estudios, muchos estudios, pues varios de los estudios con seguridad hablaban quienes tenían más trastornos del estado de ánimo, más diabetes, más alteración de la presión arterial, los efectos secundarios. Entonces, pero lo digo es como a mí me parece, no sé los otros profesores qué piensan, que es bueno contextualizar la primera parte para saber, como para darle relevancia a ya la revisión de la literatura, que me parece pues que fue un ejercicio muy bueno que hiciste. Hay un metaanálisis de unos orientales, japoneses, chinos, yo no sé, Yasuyuki, que hablan que la respuesta inmediata con dexametasona es mejor, pero que si yo sigo un tapering con prednisolona, puedo, a diferencia de este estudio del 2024 que muestra que a los 12 meses era mejor prednisolona que dexametasona, se veía una respuesta sostenida a los 12 meses. Entonces, puede ser que en nuestra práctica clínica entonces usemos DEXA por las ventajas que tiene con respecto a la prednisolona en teoría y poder hacer como un desescalamiento progresivo del esteroide para lograr una respuesta sostenida. También voy a hacer como Cristina, ¿cómo se llama? El obstáculo, la piedrita. Hay un estudio que me pareció interesante de mofetil micofenolato, también hay azathioprina y dapsona, comparados pues con el Trombopac y el Romiplastin, que son muy costosos, y es un estudio británico muy bien hecho, que mostró que en PTI temprana podíamos usar la combinación de micofenolato con el esteroide y a los pacientes les funcionaba bien. Entonces eran como esas cositas. No sé si estoy muy profesora de primero de primaria, pero sí me hubiera gustado contextualizar al principio la pregunta y saber, por ejemplo, los efectos secundarios de los dos medicamentos para que uno diga, sí, entonces la elección está en dexametasona porque el perfil de seguridad es mejor. Y analizar también los efectos secundarios de los
medicamentos que se están utilizando porque también son importantes para tomar decisiones. Listo, profe. Preguntas de los residentes, dudas. Juan, Yo tengo una pregunta. Ah, bueno. No, simplemente pues quería como, con respecto a lo que estaba mencionando la doctora Ida, tenía entendido pues que los pacientes con la trombocitopenia, cuando se les arranca el tratamiento pues con el esteroide, como ya nos lo mencionó Mari, pues realmente no existe, pues la evidencia está más a favor de utilizar la dexametasona por la respuesta inicial, que es muchísimo mejor comparado con la prednisona, y que a largo tiempo, pues la respuesta sostenida generalmente pues no hay diferencias en cuanto a efectividad. Pero pues con respecto a eso, pues en la literatura nos hablan que los pacientes, respuesta sostenida, solamente alcanzan el 50% de los pacientes. Entonces por eso es ahí en donde el otro 50% después de 6 meses, cuando no hay respuesta al esteroide, pues gracias a los eventos, pues considerando los eventos adversos importantes que pueden tener los glucocorticoides a largo plazo, es cuando se deben considerar obviamente las otras opciones, donde está el rituximab o está también los agonistas pues, de trombopoyetina, que es un tratamiento complementario pues al tratamiento dirigido como a tal a la respuesta autoinmune que se está generando, que se genera el recuento bajo de plaquetas. Entonces yo creo que es importante pues como resaltar ese dato ahí, que pues la mitad de los pacientes va a responder a largo plazo, la otra mitad no, y seguramente ese otro 50% es el que va a necesitar escalonar terapia a largo plazo. Salomón quería hablar. Sí, quería preguntarles a ustedes si en su práctica, después de fracasar con los esteroides o no lograr la mejoría, les ha ido bien con las combinaciones, no sé, con las que hablaba Rivaldo, el trombopac o el rituximab o no sé, alguna otra terapia. No sé si hay un hematólogo que nos ayude con esa respuesta por acá, que tenga 2 pacientes a largo. Salomón, mira, No, hematólogos no hay, pero en el general yo veo relativamente frecuente esa patología y casi que por lo menos intrahospitalario o de plan de alta nunca requieren ni ciclofosfamida ni rituximab. Casi todos logran salir con el esteroide en el momento agudo, con un basal de prednisona y algunos con el trombopac, romiplostin, si hemos manejado, pero no es el medicamento como de primera línea, pero no porque tenga alguna ventaja el uno sobre el otro, sino que digamos que lo tenemos como de más fácil consecución. ¿Qué es lo que sí hay que tener en cuenta y que de pronto no se habló porque no va en la pregunta? Es que hay que acordarse que esos pacientes requieren tratamiento por mínimo 2 años y si el tratamiento por 2 años se intenta con esteroides y con cualquiera de estos productores de trombopoyetina, porque si luego de 2 años no se ha logrado, entre las terapias que se recomiendan está hacer esplenectomía. Entonces, si uno fuera juicioso y el paciente no está relativamente en trombocitopenas profundas, uno no tendría que estar pensando de manera temprana o aguda en el uso de grandes inmunosupresiones. Obviamente, pues cada paciente comporta diferente, pero de entrada, a menos de que usted tuviera trombocitopenas que no responden a las primeras líneas de terapia, incluso con respuestas parciales, uno podría esperar a los 18, 24 meses para pensar en la esplenectomía, y si esa falla, pensar en inmunosupresión temprana. Eso es pues como el alineamiento de tratamiento no agresivo. Obviamente a medida que nos cogemos más confianza con inmunosupresión agresiva, pues nos ponemos más creativos, pero normalmente en la práctica que yo veo diariamente esperamos antes de inmunosupresión agresiva. Gracias. Este estudio de Mofetil, lo digo pues porque a mí me llamó la atención de micofenolato, solo daban micofenolato por 6 meses y encontraron buena respuesta. Otra cosa que se me olvidó decir, me parecería también interesante en la parte de la contextualización, mirar qué están sugiriendo las guías para poder con base en los estudios que presenten en la sesión, como decir, bueno, la evidencia está a favor de esto o de esto otro.
también me parece pues dentro de la parte de contextualización interesante eso. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues como para solucionar ahí como la inquietud pues, que dijo la profesora Aida con respecto a los eventos adversos, digamos que este último estudio que pues aparece en internet o en línea como GIMEMA, el protocolo GIMEMA, que es italiano, digamos que ellos tenían pues una muestra calculada de 144 pacientes, pero lastimosamente solo 113 alcanzaron pues como tal a inscribirse pues como tal al estudio, y ellos tenían, digamos que en el brazo A, que era la prednisolona, si en la respuesta inicial ellos no alcanzaban como o tenían recaída, entonces ahí se les daba dosis de rescate con dexametasona, y ellos en ese estudio decían que esos pacientes ya no los contaban en el estudio. Y lastimosamente varios pacientes también fueron retirados porque violaban el protocolo, no firmaban el consentimiento o se perdían los datos. Entonces por eso al final quedaron tan poquitos pacientes. Pero cuando ellos fueron a ver pues como tal los eventos adversos, que eran como los valores totales, sí se encontraron pues que habían como más eventos adversos con la prednisolona. Ellos encontraron que había más edemas con la prednisolona, que había más insomnio, que había más hipertensión, más ganancia de peso, diferente a la dexametasona, que los eventos adversos con la dexametasona fueron prácticamente nulos. Entonces eso es lo que quería responder pues como con los eventos adversos. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, muchas gracias, Mariana, muchas gracias a todos por la asistencia, Aguirre por acompañarnos, a la doctora Ida, a todos, y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias, Mariana, muy bien. Hernán, muchas gracias por la asesoría y a todos.